Muy buenos días, mis hermanos. Mi nombre es José Rueda. Soy pastor plantador de la Iglesia Bautista Casa de Adoración 24/7 en la ciudad de Bucaramanga desde hace 16 años. Y esta mañana agradezco al Señor y a la hermana Lidia en Arjona que me ha invitado para compartir con ustedes en este tiempo de intercesión por Colombia. Saludo especialmente a los hermanos de diferentes iglesias y congregaciones, misioneros de Jucún, Ministerio 365 en Colombia, los hermanos que están en Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena, Arjona y otras ciudades de Colombia. También los hermanos que están conectados desde otras naciones, pueden estar conectados desde Estados Unidos, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile, México. Bienvenidos. Un saludo para todos ustedes, los hermanos que son pastores, los hermanos que son misioneros y los creyentes y laicos en general, reunidos esta mañana para este tiempo de intercesión por Colombia. Quiero compartir con ustedes una reflexión de la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 23 hasta el 32. Y voy a leer para ustedes, en favor de ustedes, en la versión de la Biblia de las Américas, desde el verso 23 hasta el 32, dice de la siguiente manera. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, dice el escritor sagrado, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. ¿Qué tenemos en este pasaje en el capítulo 4 del libro de Hechos? Un ejemplo de la vida real de una iglesia que intercede, una iglesia que apela a la oración, al clamor, a la súplica cuando está en medio de la prueba, cuando está siendo perseguida, cuando hay oposición para la predicación del Evangelio. Y quiero resaltar especialmente para comenzar que la intercesión es en realidad una parte misma de la oración, no es algo diferente o ajeno a la oración, no es otra cosa que no es la oración, sino que la intercesión es una manera de orar. La intercesión es la acción de intervenir o mediar entre dos partes que tienen discrepancias. En especial, es el acto de orar a Dios a favor de otra persona. Y vemos ejemplos de personajes en el Antiguo Testamento que intercedieron, como Abraham, como Moisés, Abraham intercediendo por Sodoma,
y Gomorra, hablando con Dios acerca de los habitantes de esas dos ciudades, Moisés interviniendo entre Dios y el faraón para procurar el permiso para que Israel abandonara Egipto, y también Moisés intercediendo muchas veces por el mismo pueblo de Israel. Así que la intercesión era una parte esencial de la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. También la intercesión constituía una parte importante en la tarea de un profeta en el Antiguo Testamento. Y no siempre la intercesión fue efectiva en el Antiguo Testamento. Hay ejemplos como cuando Dios ordenó a Jeremías que renunciara a la obligación profética de interceder, cuando el Señor le dice en el capítulo 7, verso 16 de Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Así que hay momentos en que la intercesión puede ser inefectiva, ineficaz, no por aquel que ora o por aquel que intercede, no por causa del intercesor, sino por causa de Dios mismo, que no escuchará muchas veces la intercesión, la súplica o el clamor en favor de alguien o de un grupo de personas, cuando Dios ha determinado un juicio por causa del pecado. Y en el Nuevo Testamento se enseña que se espera que todos los creyentes sean intercesores. Es decir, se espera en el Nuevo Testamento que todos los creyentes sean personas que oran en favor de otros, delante de Dios. Así que vemos también la obra en el Nuevo Testamento intercesora que realiza el Espíritu de Dios, el trabajo intercesor que realiza el Espíritu de Dios, y también el trabajo intercesor que realiza Cristo. Hasta el día de hoy, continuamente Él intercede por nosotros delante del Padre, para que nos acerquemos a través de Él, a través de su nombre, al trono de la gracia de Dios para alcanzar salvación. Muy bien, eso a manera de un poquito de contexto histórico del asunto de la intercesión en la vida de la iglesia. Pero vamos a mirar un poco de contexto rápidamente del pasaje que hemos leído en el capítulo 4 de Hechos, versos 23 al 32. Miremos un poquito de contexto de qué estaba sucediendo aquí. Porque comienza diciendo el verso 23 que unos hermanos quedaron en libertad. ¿Quiénes fueron los que quedaron en libertad y que luego fueron a buscar a otros creyentes para contarles que quedaron libres? ¿Quiénes fueron? Bueno, son Pedro y Juan. Lo vemos en el capítulo 3. Desde el capítulo 3 comienza el contexto para entender lo que está sucediendo ahora al final del capítulo 4, ¿no? Pedro y Juan subieron una vez al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y allí encontraron a un hombre cojo desde su nacimiento, y este hombre pedía limosna en la puerta llamada La Hermosa. Y allí está ese hombre mirándolos atentamente, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dice aquellas palabras tan conocidas, ¿no? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto el cojo se puso en pie y andaba, y entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, por lo menos todo el pueblo que estaba ese día en ese lugar, lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que sucedió. Así que este fue el evento inicial donde comenzó a ocurrir esta situación de prueba para la iglesia. Todo comenzó con una sanidad, con un milagro, con una intervención de Dios para sanar a un hombre enfermo, ¿no? Y vemos que de alguna manera Pedro y Juan están fungiendo como intercesores, como mediadores entre Dios y el cojo. Y Pedro
pronuncia estas palabras tan poderosas, ¿no? No tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Así que Pedro está orando en, en modo intercesor. Pedro está clamando a Cristo por la sanidad, por este milagro para este hombre cojo. Lo que está sucediendo aquí es que las personas se llenan de asombro y corren, se acercan para ver a Pedro y a Juan y lo que ha sucedido, y están maravilladas, están asombradas, y Pedro empieza a aclarar, aprovecha la oportunidad de la maravilla del pueblo, del asombro del pueblo, para aclarar que esta es una obra de Dios definitivamente, y que es una obra especialmente del Cristo que ellos crucificaron, del Cristo que ellos mataron, y que el autor de la vida ha resucitado de entre los muertos, ¿sí? Y comienza a predicar a Jesús, y comienza a predicar en Jesús la resurrección de entre los muertos, ¿no? Y bueno, cuando Pedro aprovecha la situación para predicar el Evangelio, predicar a Cristo y predicar en Jesús la resurrección de entre los muertos, entonces vamos al capítulo 4, entonces allí se les echaron encima, les cayeron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados, molestos, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano, dice el verso 3 del capítulo 4, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Y bueno, allí ocurrió que van a tratar de intimidarlos, interrogarlos, amedrentarlos, amenazarlos para que no sigan predicando el nombre de Cristo, y tampoco y también para que dejen de predicar en el nombre de Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice especialmente en el verso 13 que al ver la confianza de Pedro, verso 13 del capítulo 4, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús, y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo el milagro, ¿no? El asunto del milagro, para que no se riegue el cuento, la historia de este milagro, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre, el nombre de Jesús. Y cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad. La respuesta también es muy conocida por la iglesia evangélica: si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ese es el contexto del pasaje. Eso fue lo que sucedió. Entonces, cuando quedaron en libertad, dice el verso 23, Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Contaron, refirieron todo el evento de este momento de persecución, de prueba, y cómo fueron amenazados, amedrentados para que no predicaran más en el nombre de Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces, cuando ellos escucharon, los hermanos escucharon el testimonio maravilloso del obrar de Dios en favor, no de Pedro y de Juan, sino del Evangelio, porque lo que está siendo anunciado, predicado, es el Evangelio mismo. Cuando ellos escucharon este testimonio,
del obrar de Dios, de la intervención divina en favor de la iglesia, en favor del evangelio, los hermanos no organizaron una fiesta, no organizaron un banquete, una comida, no dijeron vámonos a celebrar, vamos a irnos a pasear al río. No, los hermanos dijeron, qué bonita oportunidad tenemos entonces para reunirnos a interceder. Aquí está el asunto central de esta reflexión de esta mañana, y es que la iglesia ve esta situación, la iglesia entiende esta situación como una situación, una oportunidad para interceder. Y los hermanos unánimes alzan la voz y comienza la intercesión. Pero yo quiero invitarlos para analizar detalles especiales que vemos en este capítulo que ocurren cuando ellos van a interceder. Cuando ellos van a interceder por esta situación tan clara, tan específica, ellos utilizan la palabra de Dios para orar. Ellos no comienzan a orar y Señor, reprende a estos sacerdotes y Señor, dale su merecido al capitán de la guardia del templo y Señor, trata con justicia a estos saduceos que se han opuesto a nuestros hermanos Pedro y Juan. Fíjese que la intercesión de la iglesia no se basó en los hechos ocurridos. Aunque la intercesión de la iglesia es causada o es motivada por los eventos que acaban de suceder, que son el testimonio que cuentan Pedro y Juan, el contenido de la intercesión no se basa en los hechos ocurridos, ni en los personajes que intervinieron allí, ni en las personas que participaron en la oposición y en la persecución de Pedro y de Juan. Más bien, la intercesión de la iglesia se basa en el contenido de la Escritura. Y estos hermanos sí que leían la Biblia porque pues están reunidos aquí, va a comenzar la intercesión y todos están de acuerdo en orar el Salmo 2. Y entonces van a comenzar a orar el Salmo 2 y también oran una porción de Éxodo capítulo 20. Así que vemos que hay una iglesia que está llena de la palabra de Dios. Hay una iglesia que lee sistemáticamente la Escritura, que la estudia, que la memoriza, que la guarda, la atesora en su corazón, como decía David, el salmista, para no pecar contra Dios, pero en especial para cuando hay momentos de crisis o cuando pasa por tiempos de persecución y oposición, la iglesia tenga a qué apelar para orar. Porque cuando oramos o cuando intercedemos, nuestra intercesión será más efectiva si nuestra oración está basada en la palabra de Dios y no en nosotros mismos. El texto dice desde el verso 24, al oír ellos esto, unánimes, de acuerdo, alzaron la voz a Dios y dijeron, fíjese que allí todos están de acuerdo en orar lo mismo. Todos están de acuerdo en orar con la palabra de Dios. No hay una persona diciendo, pero es que yo tengo este sentir, yo tengo esta impresión del Espíritu, yo quisiera orar en esta dirección mejor. No, todos dicen, lo mejor que se puede hacer cuando el mundo, la realidad social, cuando la realidad política, cuando la realidad moral de nuestro mundo, de nuestra comunidad, de nuestro país, del planeta entero, es como la vemos el día de hoy, lo mejor que podemos hacer es orar con la palabra de Dios. Y entonces comienzan a orar, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, citando Éxodo capítulo 20. Entonces encabezan esta oración de intercesión apelando o llamando a Dios Todopoderoso. Dios que es capaz de hacer el cielo y de hacer la tierra y de hacer el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Cómo no será capaz de ayudarnos en medio de esta situación, en esta oposición? ¿Cómo no podrá ayudarnos el Señor que ha hecho todas las cosas, ¿no?
Entonces dice el verso 25, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Así que vemos una comprensión de estos hermanos de la realidad de lo que está ocurriendo, centrada en la palabra de Dios, y la palabra de Dios ilumina el entendimiento de la iglesia para que ellos puedan confesar que la persecución, que la oposición de los sacerdotes, del guardia del templo y de los saduceos no es contra Pedro, no es contra Juan, es contra Dios. Que realmente ellos están oponiéndose a Cristo, se están oponiendo al Señor y se enfurecen es contra Dios, no contra la iglesia. Qué comprensión, qué madurez la de esta iglesia cuando asume la intercesión de esta forma, cuando frente a cualquier situación adversa, de oposición contra la iglesia de Cristo, contra la misión de la iglesia, ellos comprenden esto no es contra nosotros, por la palabra de Dios. No es personal. Esto no es personal. Esto es contra Dios. Esto es contra Cristo. Y entonces vamos a orar a Dios Todopoderoso para que Él lo vea y para que Él intervenga de una manera poderosa, para que Él haga posible la misión de la iglesia. Nosotros no podemos llevarla a cabo sin su ayuda, sin su poder, sin su gracia. Entonces sigue diciendo el texto, este pasaje que es redactado por Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios. Lucas ha hecho una investigación poderosa, muy seria, y entonces está narrando los eventos. Y Lucas nos dice aquí en el versículo 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Entonces comienzan a tejer en la oración, están intercediendo, la oración no ha terminado, todavía están intercediendo, pero fíjese cómo ellos están tejiendo fino, ¿no? Están hilando, conectando ideas de manera que nuestra oración, la oración de ellos y la nuestra también debe ser así, sea una oración coherente, una oración bíblica, una oración teológicamente correcta. No hay otra explicación para esta oposición. Definitivamente esta oposición es contra Dios, está claro, es contra Cristo, pero también esta oposición, dice el verso 27 y verso 28, esta oposición estaba en los planes tuyos. Tú lo has permitido. Tú lo tienes orquestado, tú tienes conocimiento de esto y puedes intervenir porque tú sabes qué propósito tiene esta oposición, esta persecución. Lo que está sucediendo actualmente en Colombia, tenemos un presidente, un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, y no tiene nada que ver con el lugar, ¿no? Si es de derecha o de izquierda o de centro, porque cualquiera que esté gobernando, sin importar la línea política que maneja, es un hombre, es un pecador, y seguirá habiendo corrupción y seguirá habiendo pobreza y injusticia social, y seguirá ocurriendo lo que pasa siempre cuando hay un nuevo gobierno. El problema del hombre es el corazón, el problema del hombre es el pecado en su corazón. Y lo que Colombia necesita no es un presidente de derecha para que se resuelvan las cosas. Necesitamos a Cristo. Necesitamos precisamente lo que aquí estas personas están rechazando. Rechazan a Dios, rechazan a Cristo. Así que Colombia necesita a Cristo, y nuestra intercesión tiene que ser precisamente porque Colombia sea alcanzada por el Evangelio, que la iglesia tenga este poder, esta capacidad sobrenatural para predicar con valentía el Evangelio de Jesucristo. Y entonces ellos avanzan, continúan en su intercesión y reconocen que Dios está en control, reconocen para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera.
Ellos saben que Dios predestinó todas las cosas para que Jesús sufriera en la cruz y muriera en una cruz y ocurriera todo lo que ocurrió por mano de Herodes, de Poncio Pilato, de los gentiles y del pueblo de Israel cuando ellos rechazaron a Jesús y le crucificaron. Y entonces dicen ahora en el 29, y ahora, Señor, considera sus amenazas. Ahora se refieren al evento actual. Pero miren cómo lo hacen delicadamente, ¿no? Dicen, Señor, considera tú, mira tú las amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Así que esta intercesión es muy especial porque el asunto, la ofensa del pecado de los sacerdotes, del capitán de la guardia del templo, de los saduceos, no es un asunto que ellos toman como personal. No es un asunto que dicen, y Señor, si ves, mira las amenazas, mira cómo los sacerdotes nos están retando y desafiando, Señor, encárgate, Señor, dales el pago que se merecen. Sino que ellos dicen, Señor, considera sus amenazas y permite que nosotros podamos seguir haciendo aquello que tú nos enviaste a hacer. Permite que tus siervos sigan hablando con toda confianza tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Así que ellos están exaltando a Jesús en este momento de crisis, en este momento de persecución y oposición. Ellos aprovechan en su intercesión para exaltar a Jesús. Qué bueno que nuestra intercesión esté cargada de adoración a Jesús, de alabanza y de exaltación al nombre de Cristo, y que pidamos en intercesión porque Jesús sea exaltado en Colombia, en la iglesia de Colombia, en todos los rincones del país. Que Cristo sea exaltado porque Él es el siervo. Realmente Él es el siervo que está obrando a través de la iglesia. En Hechos, ¿de qué se trata Hechos? Realmente el tema de Hechos, el contenido del libro de Hechos es la obra, el ministerio de Jesús a través de la iglesia. No es que Jesús se fue, ascendió en los evangelios y se sentó a la diestra del Padre y ya no tiene nada que ver con lo que pasa aquí abajo en la tierra, y lo que haga la iglesia pues es por cuenta de la iglesia. No, Señor. El libro de Hechos, lo que Lucas hace es mostrarnos que Cristo sigue actuando, obrando a través de su iglesia en el mundo, sigue llevando adelante el evangelio y el reino de Dios. Y aquí está claro el asunto, así que ellos tienen esta plena confianza de que el Señor, el Padre, el Dios Todopoderoso que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, se encargará de exaltar a su siervo Jesús en el mundo. Y esa es nuestra oración, debe ser nuestra intercesión por Colombia. Señor, encárgate de exaltar a tu siervo Jesús en Colombia. Realmente tu siervo es Cristo. Nosotros somos solo colaboradores de Cristo. La iglesia es una colaboradora en el ministerio de Jesús en el mundo, de llevar el reino de Dios adelante, de predicar el evangelio de Cristo. Y entonces dice, como resultado de esta oración tan entendida, esta oración, esta intercesión tan teológicamente correcta, esta intercesión tan bíblicamente centrada, esta intercesión tan cristocéntrica, entonces como resultado en el verso 31, después que oraron, verso 31, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Que si queremos esto, mis amados, todos decimos amén esta mañana. Todos queremos esto, que el Espíritu de Dios descienda sobre reuniones de intercesión, de oración de los hermanos, de los creyentes. Todos quisiéramos que el lugar donde estamos tiemble también, como en otrora, y que todos seamos llenos del Espíritu y podamos hablar la palabra de Dios con valor. Pero tenemos que cargar nuestra arma poderosa, ¿sí? Tenemos que cargar nuestra arma de guerra, que es la intercesión, cargarla con las balas, cargarla con las municiones de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser central en nuestra intercesión. Cristo debe ser central en nuestra intercesión. Y entonces, cuando el Padre ve una iglesia que exalta a Cristo, que adora a Cristo, una iglesia enamorada de Cristo, una iglesia que levanta a Jesús,
El Padre se complace. El Padre quiere estar allí porque el propósito del Padre es exaltar a su Hijo sobre todas las cosas. Y entonces, como resultado, viene algo maravilloso en el verso 32, y aquí terminamos. Como resultado de esta unidad, de esta coherencia, de esta centralidad en la palabra, de esta coherencia teológica, de esta claridad espiritual que tiene la iglesia. Verso 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Como resultado, como una consecuencia de segundo nivel, bueno, en los asuntos materiales, en los asuntos de las cosas, ellos tenían claro que las cosas son para usarlas y que las personas son para amarlas. Una iglesia que ora y que intercede, centrada en la palabra de Dios, centrada en la persona de Cristo y en la gloria del siervo que es Cristo. Esa iglesia es una iglesia unida. Esa iglesia tiene un mismo corazón y una misma alma. Esa iglesia sabe amar a las personas y usar las cosas. Pero lo que tenemos en esta generación es, lamentablemente, iglesias que usan a las personas y que aman las cosas, que aman lo material. Necesitamos avanzar, necesitamos ver esa justicia social, ese equilibrio, ese respeto por el otro, sí, por el prójimo, esa compasión, esa misericordia, esa generosidad, ocurriendo también dentro de la iglesia, pero no porque hay un gobernante de derecha o porque hay un gobernante de centro, sino porque la iglesia está llena del Espíritu Santo. Y la iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que trata a las personas con amor, con compasión, con generosidad, y que usa las cosas para servir a Dios, sirviendo a las personas. Quiera Dios que todos nosotros podamos sintonizarnos con la palabra de Dios para seguir intercediendo por Colombia y por el mundo, para seguir intercediendo por el conflicto en Oriente Medio, el conflicto de Israel con estos grupos terroristas que están amenazando a la población civil. Quiera Dios que podamos orar con la palabra de Dios, que podamos estar unidos, llenos del Espíritu, entendiendo lo mismo, que seamos unánimes en nuestro clamor, que recordemos la palabra de Dios para que el Señor responda a nuestras oraciones, porque lo que oramos es lo que Él ha dicho y porque lo que deseamos en nuestra intercesión es lo que Él ha dicho. Que el Señor Todopoderoso, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, nos siga ayudando, y a ustedes en cada lugar, en cada ciudad y en cada país donde ustedes sirven al Señor, donde ustedes ministran, donde ustedes llevan a cabo su oración y su intercesión, que el Señor haga posible que ustedes mismos y sus iglesias, sus ministerios, sus congregaciones puedan llevar a cabo la tarea de hablar la palabra de Cristo con toda confianza y con todo valor. Un abrazo para todos mis amados. Dios les bendiga.